Muy buenas noches, tardes o días, lo que sea. A todos, menos a los que dicen, aiga. No es una bromita, pásenle a lo barrido. Hoy es la primera emisión de Buquero Explica, presentado por su servilleta, Yeezy Fonseca. ¿Quién más podría ser excepto yo? Dígame, ¿qué más esperaban? Me informan de último momento que los michis peludos, sí, ya están hasta la madre de pasar la cuarentena con sus amos. ¿Será eso cierto? Pregúntele a su gato. La primera noticia del día que me está llegando en estos momentos es que si alguna vez has escrito o dicho mal una palabra, mi querido Booker, nunca, pero nunca ha sido tu culpa. Sin embargo, las investigaciones revelan que si no te corriges, eres cómplice de la red de horrores de ortografía y redacción ROR. Entre otras noticias de esta cuarentena time, mis queridos Bookers, el coronavirus, El pinche coronavirus. como ustedes saben, también ha derivado algunos términos relacionados con la higiene y las medidas preventivas, etc. Sin embargo, se están utilizando mal varios términos, pero gracias a un reportaje que nos hizo mi compañera Gigi, descubrimos que tanto los medios de comunicación como el resto de la población estamos empleando mal algunas palabras. ¿Te escuchamos, Gigi? Así es, mi querida Gigi, los medios de comunicación y la población están cometiendo el error de decir sanitizar, sanitización y algunos cuantos sanatizar cuando nos referimos al ámbito de la sanidad. Podemos encontrar estas palabritas en el cuerpo de la nota, en los titulares y en las publicaciones que hacen tus amigos de Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Pero estas palabritas ni siquiera existen en el diccionario de la Real Academia Española. El verbo correcto para referirse a la acción de eliminar o limpiar los microbios y todos esos patógenos horribles de superficies y de seres vivos mediante la aplicación de productos químicos es desinfectar. Pero ¿de dónde sacamos que la palabra debería ser sanitizar en lugar de desinfectar? ¿De dónde proviene eso? Bueno, porque la palabra en inglés sanitize, al traducirla al español, significa higienizar o limpiar. Pero la propia Real Academia Nacional de Medicina, con base en sus términos médicos, diccionario de términos médicos, nos dice que la forma más adecuada para nuestro idioma sería decir desinfectar y desinfección en lugar de sanitizar y sanitización. Y para muestra de ello, un botón, les voy a enseñar los errores que han cometido periódicos que se encuentran ya en las grandes ligas para que vean que también los mejores la cagan. Este es un titular del Universal que dice: arman protesta contra sanitización en Toluca. Debería ser armaron protesta contra desinfección en Toluca. El segundo es de El Heraldo de México. Sanitizar y fumigar las calles no sirve y es peligroso. OMS. Si se dan cuenta, el titular está escrito con mayúsculas y minúsculas y yo quiero pensar que es una estrategia de SEO en lugar de un gran descuido por parte de los correctores de estilo. Porque en un periódico impreso se miraría muy feo que esto estuviera así, jugando entre mayúsculas y minúsculas, cuando no debería de ser así. En lo que es cuestión en línea podría pasarse por esta parte que les digo de una cuestión SEO, eso quiero imaginar. Por lo tanto, el titular debería decir: desinfectar y fumigar las calles no sirve y es peligroso. Y por último, tengo otro ejemplo de La Jornada que dice: impiden labores de sanitización en comunidad de Estado de México. Aquí quedaría: impiden labores de desinfección en comunidad de Estado de México. Muchas gracias, Gigi, por esta nota tan especial que nos has hecho. Y en otras noticias nos informan que el término COVID-19 lo estamos empleando mal porque decimos el COVID en lugar de la COVID. ¿Por qué? Porque esta sigla inglesa se traduce al español como enfermedad de coronavirus. Por lo tanto, como el sustantivo enfermedad es de género gramatical femenino, la sigla pasa a ser del mismo género. Entonces, aunque se escuche muy raro, se debe decir la COVID-19 en lugar de el COVID-19. Información que cura.
Y ya que estamos en este rollo de las siglas, acrónimos, esta grafía del COVID-19 hay mucha confusión sobre cómo se escribe, si en altas, en bajas, en minúsculas con mayúsculas, en fin, también cómo se escriben los acrónimos. Para eso voy a contactarme con una super amiga que yo le llamo la RAE en persona. Es mi diccionario en persona. Ella es Mel Macías y ella nos va a apoyar vía telefónica. La voy a contactar para que ustedes la escuchen y desenredar de todas estas cuestiones que lo vemos por aquí y por allá y no sabemos qué onda. Hola. Hola Merly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí molestándote para unas dudas. Dime. A ver, queremos saber esta confusión que tenemos sobre la sigla o el acrónimo de COVID-19. Algunos ya ves que lo escriben en altas, en bajas. ¿Cómo debería ser? Ok. Bueno, para empezar, lo que dicta la RAE, al final de todo se trata de recomendaciones, ¿no? Okay. Para aquellos que están interesados, por ejemplo, en la corrección de estilo o más que nada en mejorar su digamos, estética de escritura, tendría que consultar el diccionario panhispánico de dudas de la RAE, pero también es bueno que comiencen a verificar manuales, ¿no? Manuales de estilo. En mi caso, yo utilizo el del país, que es un poco menos ambiguo, ¿no? En este sentido, la RAE no hace como tal una distinción entre siglas y acrónimos. Sí. De hecho, la RAE maneja el acrónimo como un tipo de sigla. Ok. Sin embargo, sí hace una distinción en cuanto a cómo se generan. Por ejemplo, la sigla corresponde a la primera letra de cada palabra, ¿no? Sí, claro. Como lo que conocemos como ONU, por ejemplo, es una sigla, ¿no? En tanto que el acrónimo lo que hace es tomar una sílaba de cada palabra para conformarse, como en el caso de la UNESCO, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el manual del país hace justamente esta distinción. Una cosa son siglas, otra cosa es acrónimo. Serán siglas siempre y cuando utilicen las iniciales y acrónimo cuando utilice una sílaba o más letras. Entonces, lo que dice la RAE es que se deben escribir en bajas cuando se conviertan en una palabra o un término de uso común, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como sustantivos. De pronto hay siglas o acrónimos que se vuelven sustantivos. Cuando ya se vuelven sustantivos, entonces ya podemos escribirlos en bajas, normales. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de eso? De ovni, ¿no? Ovni, Lo de SIDA, por ejemplo. Exactamente. SIDA se ha vuelto ya un sustantivo común, un sustantivo, entonces se escribe en bajas. Sin embargo, antes de que eso entrara en vigor, SIDA se escribía con altas y bajas, es decir, la S en mayúsculas y el resto de la palabra iba a ir en bajas, ¿no? Me explicabas, perdón, por ejemplo, con COVID no hay una determinación todavía, ¿no? Sí, exacto. Lo que sucede con el término de COVID es que es nuevo para nosotros, ¿no? Es nuevo, estamos todavía nosotros adecuándolo a nuestro vocabulario, ¿no? Lo que sí es un sustantivo común es la palabra coronavirus, porque coronavirus designa a un sinnúmero de estos tipos de virus que ocasionan enfermedades, ¿no? Como gripa, es como decir gripa, tenemos gripa porcina, la gripa estacional, influenza, etcétera, ¿no? Entonces, como ya se vuelve un sustantivo común, ya lo podemos manejar en bajas, pero COVID, de hecho, la recomendación fue que COVID se escribiera totalmente en altas, todo, ¿no? Toda la palabra, COVID-19. Sin embargo, el origen de la palabra es inglés, ¿no? Sí. Quiere decir coronavirus disease. Y entonces toma el co de corona, el v de virus y la d de disease, ¿no? Sí. Entonces tenemos un que acrónimo. Es un acrónimo. En este caso, yo prefiero ceñirme a la recomendación anterior que decía que acrónimos se escriben en altas y bajas, ¿no? Entonces, muchos escriben COVID todo en altas
y algunos más se decantan por escribir COVID en altas y bajas, que no Ajá. está mal, no son como tal error, ¿no? Al final es el uso del lenguaje, el uso que hace el usuario, el que va a determinar ahora sí que cómo se adopta este término, ¿no? Sí, porque había visto que en la Fondeu habían puesto que literalmente estaba erróneo poner COVID en el principio con mayúscula y luego minúscula, ¿no? O en altas y bajas. No está En el caso establecido. de COVID todavía no está reconocido como un término de uso común, entonces todavía no podemos escribirlo todo en bajas. Ujú, ujú. La recomendación es o Hasta que no lo haga la escribirlo todo RAE, en ¿no? altas, o ya dependerá mucho de cada medio de comunicación o bien de cada, en el caso, por ejemplo, de las escuelas, de cada facultad o incluso de cada materia, cuáles serían los criterios que tendrían que seguir, ¿no? Ok. Pero es un poquito más de sentido común, ¿no? O sea, COVID, sí, la recomendación es en altas, pero resulta que no es una sigla, es un acrónimo. Y entonces, si es un acrónimo, se escribe en altas y bajas, ¿no? Ok, entonces sería Así. altas y bajas, sería lo correcto. Ajá, altas y bajas. Mientras no diga o no Sí, ponga nada es una en concreto la recomendación, o RAE, sea, si lo escriben todo en altas, también está como, bien. como emitieron desde la RAE, no está mal, está bien. Ok. Si lo escriben en altas y bajas, está bien. Lo que no es recomendado ahorita es que se escriba todo en bajas, Ah, vale. ¿no? Ok. Bueno, Solamente. muchísimas gracias. ¿Ah? Y a ti, muchas gracias. No, por a la ti, invitación y por la ya les llamada. dije que eres mi RAE en persona. Te Mi mando un diccionario. abrazo fuerte. Igualmente, besitos. Dale. Bye Yo bye. también, besos. También tenemos una expresión equivocada cuando nos referimos al epicentro o foco de infección. Hay personas que están diciendo el epicentro del foco de infección y cuando están uniendo epicentro y foco en una misma oración y juntitas, lo que están provocando es que sea una Redundancia, digo, una redundancia. porque basta solamente con decir epicentro o foco porque son casi sinónimos o hermanitos, entonces así ya queda súper entendible que te estás refiriendo a un punto donde se está concentrando esta infección o este contagio, ¿vale? Y antes de finalizar este noticiero hay otra palabra Que comúnmente y por último también nos pasa que creemos que como las palabras son parecidas, significan lo mismo y podemos utilizarlas para el mismo contexto. Pero por ejemplo, en esta parte de los contagios, de hablar de enfermedad, de hablar de cómo se encuentran nuestros familiares, utilizamos severo como equivalente a grave. El término severo quiere decir que algo es riguroso, áspero o duro en el trato. Pero cuando te refieres a grave es cuando algo es importante, es una importancia de vida o muerte o un asunto muy extremo o serio. Y bueno, mis bookers, el bookero súper chido y chévere ya ha terminado hasta aquí. Te agradezco que nos hayas visto hasta el último minuto. Nos vemos en la próxima emisión. Sobre gramática, ortografía, redacción. Deja tus comentarios y dudas y todo aquí abajito. Dale like, síguenos en la página. Les quiero.